Una de las canciones más bonitas es el Chascachiliche. Esa canción, digamos, significa mucho en mi vida por el hecho de que es de mi señor padre. Y es la vivencia, digamos, de algunas personas que vienen de tierra adentro, así como nosotros de Independencia. Entonces, Orlando, buenas noches. buenas noches, Humberto, un saludo muy especial para ti, para la página y todos los visitantes que van a ver seguramente esta entrevista. Bueno, Ayopayamanta como grupo está vigente acá en Cochabamba. Todos los integrantes vivimos acá, por lo menos los fundadores como Fabio Coca, Luis Coca y mi persona, ¿no? Además de Hernán Coca también, que es integrante de los más antiguos. Entonces esa es la base del grupo y estamos viviendo acá en Cochabamba. Siempre estamos participando en actividades de carácter social, en actividades de carácter benéfico y por supuesto en actividades de carácter comercial también, ¿no? Sociocomercial, por así decirlo, porque estamos siempre en los matrimonios de las personas o de los paisanos que se casan acá en Cochabamba o en Oruro, a veces en La Paz. Entonces nosotros siempre estamos amenizando los matrimonios de los paisanos que gustan de la música nacional y que gustan de la música de Ayopayamanta. Cuéntanos, don Orlando, ¿cuándo comienza Ayopayamanta? Bueno, Ayopayamanta comienza como un sueño romántico, digámoslo así, en el año 1987. En 1986 formamos un grupo de música tropical con los hermanos Coca siempre, con Félix, con Fabio, Luis. Estaba también un muchacho loreño de Independencia que tocaba batería, ¿no? Entonces empezamos con un quinteto tropical, por así decirlo, y ahí era solamente para darnos el gusto de hacer música, y ahí empezó a gustar a la gente, empezaron a contratarnos para algunas actividades, etc. Luego nos contrataron para hacer un cancionero popular, la gente de la Iglesia Católica, el arzobispado. Hicimos un cancionero popular con muchas canciones, donde grabamos prácticamente 5 cassettes de 1 hora con trozos de canciones como muestra del cancionero popular que editamos en ese entonces. Y este trabajo, digamos, empezó a difundirse en las flotas que viajaban a Independencia, en los buses, y la gente empezó a gustar de este trabajo. Entonces ahí algún paisano residente en Tarata había pensado en inscribirnos en un festival interprovincial de música folclórica. Ahí empieza Ayopayamanta. Ah, mira, man. ¿Y cómo les va eso? ¿Participaron del festival? Sí, bueno, nos inscribieron sin consultarnos. Entonces fuimos nosotros a las preliminares, digamos, del festival, donde concursamos con varias otras provincias. Era un festival interprovincial muy interesante que se llevaba a cabo en Tarata. Eso fue el año 1987, ¿no? Entonces ganamos en 2 categorías, ¿no? Como grupo folclórico, y yo gané el primer premio también como solista, vocal instrumental, y nos trajimos los 2 premios en las 2 categorías, los 2 primeros premios, ¿no? Qué bueno. Realmente ahí empezamos un trabajo ya más o menos artístico, no profesional, por supuesto, ¿no? Entonces se presentó la oportunidad de viajar a Europa, una primera gira en el año 1988. Hicimos la primera gira de 5 semanas, el mes de noviembre y parte de diciembre, en los países de Alemania, Bélgica y Austria.
Entonces visitamos 3 países ese año, empezamos con los trabajos de carácter social, sociocultural en Independencia, donde empezamos a implementar nuestro centro cultural, que lo teníamos ya desde más antes, desde más jóvenes, ¿no? Solo que no podíamos solventar, no podíamos sustentar una actividad así. Pero a través de la primera gira logramos comprar muchas cosas. Logramos comprar inclusive una máquina de cine de 35 milímetros profesional. Recuerdo muy bien, sí. Entonces empezamos con esa actividad como alternativa de distracción para los jóvenes de Independencia, para los jóvenes, los niños, que en ese entonces se dedicaban mucho a la bebida. Para entonces ya habían hecho el disco, el primer disco, ¿o qué año sale el primer disco de Ayopaya Manta oficial? El primer disco lo hicimos en Alemania, justamente. Se llama Saludos de Ayopaya 90, algo así. Entonces grabamos un disco en tiempo récord. En 14 horas logramos grabar un disco con 10 temas y se comercializó solamente en Alemania, ¿no? O sea, y los fines económicos tampoco fueron de lucro, fueron para seguir invirtiendo ese dinero en los pequeños proyectos que ya teníamos, digamos, funcionando, ¿no? Entonces, con este disco se compró una motocicleta para el sanitario de Independencia. Ah, muy bien. ¿Qué canción nos puede recordar de ese primer disco en Alemania? Bueno, una de las canciones más sonadas siempre ha sido el Chascachilichi, que está grabado en ese primer disco y lo hemos vuelto a grabar al año siguiente en Bolivia, ¿no? Entonces ese disco tenía un poquito, digamos, un carácter social, ¿no? O sea, tenía temas interesantes como Campesino Boliviano, que es una cueca de Severo Sánchez, si no me equivoco. Y luego había otros, un bailecito, por ejemplo, que hablaba de la masacre de Tolata, ¿no? Entonces eran temas un poquito de protesta por lo que estaba sucediendo en nuestro país, en su momento, ¿no? Entonces hablábamos también de la justicia, de la tardanza de la justicia en ese disco, ¿no? Entonces tenía un carácter netamente social. Chascachilichi es autoría de su señor padre, ¿verdad? Sí, el Chascachilichi pertenece a don Federico Crespo, que, bueno, lo había compuesto de muy jovencito y nosotros tuvimos la suerte de grabarlo y nos dio muchas satisfacciones. Sí. Ganamos un festival nacional Lauro con este tema. También les dio mucho éxito, ¿verdad? Tuvo mucho éxito esa canción. En realidad sí, tuvo bastante éxito. El primer disco hecho en Bolivia tuvo bastante éxito porque en ese mismo disco grabamos Las Azucenas, grabamos un chuntunqui que se llama Viejo Recuerdo. Luego, bueno, no se me vienen muchos temas a la mente, pero fue un disco que tuvo bastante éxito. ¿En qué momento usted ve el amor que le tiene al canto? ¿En qué momento se da cuenta usted? Yo creo que eso nace con las personas. Es algo que nos regala Dios realmente de forma muy generosa. Y el que no sabe aprovecharlo, bueno, se lo pierde. Y las oportunidades vienen una sola vez en la vida, ¿no? Entonces, el sueño del cantor empezó cuando tenía más o menos 16 años, cuando empecé a agarrar una guitarrita y a cantar y a tratar de expresarme sobre las cosas que pasaban en nuestro país. Entonces, cuando tenía 17 años, empecé a agarrar la guitarra y a cantar canciones de tipo social, ¿no?
como las canciones de Piero, las canciones de Los de Siempre, algunas canciones que realmente tocaban mi corazón, ¿no? Que salían desde adentro. Entonces habíamos hecho canciones también de Gonzalo Hermosa, algunas canciones que las empecé a cantar como solista, ¿no? Ya cuando tenía 18 años participé de un festival nacional, Aquí Canta Bolivia. No gané ese festival, pero realmente salí bastante contento porque motivado. Vi que mi música le gustaba a la gente, ¿no? Ya empezando a otro tipo de música, ¿no? La música folclórica romántica más que todo. ¿Y hubo alguna oposición de sus papás en su momento cuando usted o le veían cantar? No, cuando me escuchaban cantar los amigos, por ejemplo, los amigos que se reunían en la Plaza de Independencia, me votaban porque me tomaban por desorejado, ¿no? Según ellos yo era un desorejado, entonces no tenía aptitudes para el canto. Y no me dejaban cantar con ellos, obviamente ellos eran mayores. Pero luego, poco a poco me fueron aceptando, inclusive en ese círculo de amigos, de personas y de amigos, ¿no? Hasta que empezamos a relacionarnos, especialmente con Luis Coca, que es más o menos mi contemporáneo, y empezamos a cantar a dúo, ¿no? Él tocaba charango, yo tocaba guitarra, entonces cantábamos, yo hacía la primera voz y él hacía la segunda. Así que empezamos así, como dúo, ¿no? Y luego vino Jorge Aquino, que se integró al trío, digamos, ¿no? Al dúo, se integró al dúo y se hizo un trío, que no duró mucho, una vacación solamente, porque Jorge tenía que irse nuevamente a seguir sus estudios en Alemania. Luego empezamos con Luis y con Fabio, que Fabio todavía era chico, adolescente, pero ya estaba tocando bien la guitarra. Entonces lo incluimos al trío y fuimos un trío durante un par de años con Fabio y Luis. Luego ya fuimos evolucionando en el tipo de música hasta llegar a ganar un festival interprovincial, como te lo decía, en Tarata, y de ahí nos vimos comprometidos con el público, porque realmente nos vimos impulsados por la gente que estaba detrás de nosotros, que nosotros ni siquiera habíamos soñado que había gente que gustaba de nuestra música, ¿no? Entonces empezamos con un compromiso, digamos así, un compromiso artístico con la gente. De ahí se vino la primera gira por Europa, ya como Ayopayamanta, ¿no? Luego ya la grabación de los discos posteriores, y en realidad nos vimos comprometidos realmente con el trabajo musical y con el trabajo social. Hemos trabajado 15 años a través de la música para un centro cultural. Hemos fundado un centro cultural en Independencia, lleva nuestro nombre, es el Centro Cultural Ayopayamanta, que ha crecido bastante, ¿no? Sí. ¿Qué nos puede decir de su infancia en Independencia? Bueno, mi infancia, yo podría decir que mi infancia fue muy linda, realmente fue muy linda. Tuve el cariño y el calor de mis padres, de mis hermanos. Yo soy el menor de 8 hermanos. Y realmente mi infancia no tiene nada que envidiar a la infancia del niño más rico del mundo, porque fue realmente feliz. Fui muy feliz en nuestro terruño, en Independencia, combinando siempre nuestras vacaciones en Condepampa, Santa Rosa, de donde era mi mamá, ¿no? O sea, ella tenía sus terrenitos por allá. Ahí íbamos en nuestras vacaciones para disfrutar también del campo. Entonces son recuerdos muy, muy lindos desde que tengo uso de razón
hasta que tuve la necesidad de salir de Independencia para estudiar. Ya con Ayopayamanta establecido, ¿cuál usted rescataría el mejor momento de Ayopayamanta? Bueno, no sé si hay un mejor momento en Ayopayamanta, pero estimo que desde el disco que grabamos acá en Bolivia, el primer disco que grabamos en Bolivia, luego de ganar un festival Lauro de la Canción Boliviana, ¿no? El año 1990 ganamos ese festival en sus bodas de plata y nos vimos nuevamente comprometidos con el público, ¿no? Sí. Y empezamos a trabajar en el ámbito musical y llevamos este primer disco a Europa a consideración de nuestro público de allá y tuvo realmente éxito, ¿no? Y yo pienso que los dos momentos más importantes fueron con la grabación de los discos de Las Azucenas, el primer disco, y luego el disco Jumampi, donde ya interviene Edwin Ceballos, un gran músico y vientista que hace un par de años se nos adelantó. Él se fue, pero ha dejado mucho en el corazón, especialmente de los amigos, ¿no? De los que lo hemos conocido y hemos tenido la suerte de ser sus amigos. Y entonces el disco Jumampi, digamos, ha sido otro de los momentos especiales de Ayopayamanta, y hay un tema que todavía se lo toca, se lo recuerda, y es La Brujita, que nos ha dado de comer durante varios años. Brujita es una composición de... Es un huayno peruano del Picaflor de los Andes. Ah, ya. ¿No? El Picaflor de los Andes ha compuesto este tema y lo ha grabado también él, ¿no? O sea, antes que nosotros ha grabado el Picaflor de los Andes. Pero no quiero ser soberbio, modestia aparte, el disco de él no ha sonado tanto como el nuestro en el Perú. En el Perú nuestro disco ha tenido mucho éxito. ¿Alguna anécdota que haya marcado su vida, don Orlando? Bueno, anécdota en la vida. Siempre hay muchas anécdotas, ¿no? Hay cosas bonitas que suceden a veces. Una vez, por ejemplo, estábamos perdidos en Alemania, en una gira, y teníamos que llegar a un teatro. Y no conocíamos la ciudad. No era ni siquiera Jorge Aquino, que era el conductor del bus, conocía esa ciudad. Entonces fuimos divagando por un rato y estábamos cerca a la hora del concierto, por decirte a las 20 horas, y ya estábamos a las 19:30 y no encontrábamos el lugar. Y en ese momento Edwin Ceballos le dijo: Coco, seguile ese auto, está yendo al concierto, ¿no? Y Coco le siguió al auto, ¿no? Y llegamos al concierto, llegamos al teatro detrás de ese auto. O sea, esa es una de las anécdotas, digamos, que les recuerda. Sí, una de las anécdotas bonitas, digamos, ¿no? Ajá. Hay cosas bastante interesantes que suceden en todas partes, pero bueno, yo creo que el tema es que toda la vida de los artistas es una completa anécdota, ¿no? Si su vida fuera una película, ¿qué título le pondría a don Orlando? La verdad que no me imagino mi vida como una película. No, o sea, pienso que la vida de por sí es una película y uno tiene que actuar de acuerdo al libreto que pone la misma vida. Para terminar, don Orlando, ¿cuál fue la canción que más le gustó y le marcó de Ayopayamanta? Hay muchas canciones que me han gustado.
Y bueno, yo creo que una de las canciones más bonitas es el Chascachilichi. Esa canción, digamos, significa mucho en mi vida por el hecho de que es de mi señor padre. Y es la vivencia, digamos, de algunas personas que vienen de tierra adentro, así como nosotros de independencia. Entonces, además el idioma es tan dulce, el quechua, que realmente esa canción ha calado, digamos, en mi vida. Sí, sí, yo creo que para muchos ha marcado esa canción, como las Azucenas, Chascachilichi. Y Chascachilichi, al escuchar uno se va al Chascachilichi, al puente. Sí, ¿no? Imaginariamente. Y tal vez hay una anécdota más sobre el Chascachilichi de nuestro querido amigo Carlos Bayá, que vive en Santa Cruz, un gran periodista, un gran amigo. Le preguntaron a él qué significa Chascachilichi cuando estaba difundiendo en uno de sus programas de Radio Sudamericana, creo que era en ese entonces. Alguien llamó y le dijo: qué bonito tema. Dijo: pero ¿qué quiere decir Chascachilichi, no? Y le dice: sencillo, garguando está. Qué cosa, ¿no? Muy bien, Orlando. En principio yo quiero agradecerle y quiero hacerle conocer que Ayopayamanta es como una bandera para muchos de Ayopaya. Es como algo que admiramos. Yo personalmente y tengo el conocimiento de que mucha gente lo seguimos y seguimos escuchando las canciones de Ayopayamanta. Tenemos un mensaje quizás a la provincia en sí, a Ayopaya, a Independencia y a toda la gente residente que vive en todo el mundo, don Orlando. Gracias, Humbertito. En todo caso, quien tiene que agradecer soy yo por esta entrevista tan bonita. Yo creo que el mensaje que puedo darle a la gente que vive afuera de Independencia, a los palqueños, ayopayeños que viven fuera de Independencia y de la provincia de Ayopaya, que vuelvan a su terruño, que no se olviden y que no sufran tanta nostalgia como lo están haciendo ahora. Yo estoy seguro de que todos los paisanos sienten una nostalgia tremenda cuando no pueden regresar al pueblo. A mí me pasa eso, a mí me sucede eso. Yo me muero de nostalgia cuando no puedo ir a Independencia. Así que el mensaje sería ese, ¿no? Que vuelvan a Independencia, que vayan siempre, que se echen de menos de su casita, que se echen de menos de sus familiares, de sus amigos y de su terruño. Muy bien, agradecido estoy, don Orlando. Ayopayamanta vive. Sí, Ayopayamanta vive todavía por un par de años más. Hay la promesa de que vamos a hacer un disco, tal vez como despedida. No quiero escupir arriba, no quiero decir que va a ser la despedida, pero tal vez, ¿no? La ilusión nuestra es hacer un disco este año. Qué ilusión, que sería muy bonito escuchar ese disco, don Orlando. Creo que todos estamos esperando eso. Bueno, don Orlando, agradecido. Dios le bendiga. Gracias, Humbertito.